En el vídeo de la semana pasada vimos qué eran las ecolalias, en qué situaciones se presentaban y si eran buenas o malas. Si realmente solamente las vemos presentes en el autismo o también en niños con un normodesarrollo, que puedan tener otro tipo de dificultades o que no tengan ninguno. Y si también estaban presentes en los adultos. Y hoy lo que te voy a enseñar es cómo podemos aprovechar esas ecolalias para poder estimular el lenguaje y sacar un lenguaje funcional y efectivo. Si no has visto el vídeo de la semana pasada, te invito a verlo, te dejo el link aquí arriba para que puedas ver, ponerte en contexto y así poder aprovechar mejor los recursos que te voy a dar en este vídeo. Pero antes que nada quiero hacer una pausa para invitarte a que te unas a nuestra comunidad completamente gratuita, donde vas a encontrar herramientas, recursos, ejercicios específicos para cosas en concreto y una comunidad de padres magnífica que puede ayudarte también en este proceso y en tu camino, porque probablemente muchos de ellos hayan tenido una experiencia similar a la tuya o tú alguna experiencia similar a de ellos y entre todos nos podemos ayudar. Es completamente gratuita, así que te dejo el link aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, para poneros un poco en contexto con lo que hablamos la semana pasada, es que las ecolalias son un eco de lo que estamos diciendo, es una repetición de otra persona, de otro niño, de lo que tú que acabas de decir, y esto se utiliza para reforzar la comprensión de lo que hemos dicho o para aprender bien la estructura del lenguaje y el uso del mismo. Y como vimos, las ecolalias no son buenas, son buenísimas y no solamente están en niños con autismo o con alguna dificultad grave, sino que también están en niños con un normodesarrollo y en los propios adultos, ¿no? Que tenemos mil cosas en la cabeza y cuando viene alguien a decirnos algo y no estamos centrados, lo que hacemos es repetir aquello que nos ha dicho para centrar nuestra atención, comprender lo que nos ha dicho y poderle responder. Así que si la sabemos utilizar, es una herramienta increíble que nos permite estimular el lenguaje y enseñarles a los niños una buena estructura y cómo se usan. Y en niños que realmente sí que tengan alguna dificultad más marcada en el uso pragmático, ¿no? En cómo se usa el lenguaje, en cómo son las interacciones, en si falla la comunicación, pues nos permite reforzar esa comunicación y hacer un uso funcional del mismo. Hoy lo que quiero es entrar en ejemplos concretos para que sepas realmente cómo aprovechar estas situaciones y cómo implementar todas estas pautas, todos estos tips que te voy a dar. Imagina que tu hijo está jugando con sus juguetes, pero ya es hora de irse a la ducha o de cenar, así que le dices que hay que recoger. Y él, en lugar de ponerse a recoger, lo que hace es repetir la frase tal cual se la has dicho, pero no recoge. Aquí puede que no quiera recoger porque no le interesa o puede que no haya entendido esa emisión. Él sabe que al tú decirle algo tiene que hacer. Tiene que darte una respuesta, pero no sabe el qué. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? Pues lo que haremos será, mientras está realizando la acción de recoger, que nosotros la haremos con él o le guiaremos para que recoja, le repetiremos que hay que recoger. Y así asociará esa emisión, esa frase en concreto, con la acción que está realizando y será más fácil que comprenda. Y que las próximas veces, ¿no? Si esto lo haces de una forma repetida, llegará un punto en el que solamente diciéndole que hay que recoger, dejará de repetir la frase que le has dicho y se pondrá a recoger. Si por el contrario le dices que hay que recoger y repite la frase que le has dicho pero se pone a recoger, no hay ninguna dificultad en la comprensión y solamente está reforzando la estructura del lenguaje porque lo está aprendiendo, porque necesita seguir reforzándola. Entonces repetir le permite aprender más rápido. Y aquí no haríamos nada. Otra situación es cuando vas andando por la calle, otra persona viene, saluda, os dice hola, pero no responde. Y tú entonces lo coges de la mano y le dices, di hola. Y el niño repite, di hola. Aquí, para que solamente diga hola, lo que podemos hacer es cambiar la entonación diciéndole, di hola. Y si vemos que nos sigue repitiendo el di hola, aunque sea con la misma entonación o con diferente, solamente le daremos la palabra que tiene que decir y tirando un poco de su mano y diciendo hola, el niño repetirá hola. O otra opción sería decirle di hola, hola, reforzar lo que tiene que decir. De esta forma no te repetirá todo entero, di hola,
hola, solamente repetirá lo último que le has dicho. Cuando veas que está haciendo una representación de algún capítulo que ha visto de su serie favorita o de algunos dibujos animados, simplemente déjale, porque lo que está haciendo es aprender el lenguaje, aprender la estructura del lenguaje. Y si está representándolo en la vida real, está aprendiendo también cómo funciona. Entonces aquí, si tú también te sabes ese diálogo, te puedes introducir y seguirle un poco el juego, y si no, simplemente lo dejaríamos para que explore y lo aprenda perfectamente. Otra situación es cuando le hacemos una pregunta y nos repite con esa pregunta. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Aquí, ¿qué haremos? Primero quiero darte un tip, y es que intentes evitar hacer preguntas cerradas de sí y no. Si no ha aprendido a decir sí y no ha aprendido a decir no, perfecto. Entonces aquí sí que podemos aprovecharlo para enseñarle esas dos opciones. Enseñarle primero el no, para que sepa expresar que algo no le gusta, porque el sí será más fácil que lo identifique, porque o bien te señala o bien intenta cogerlo, te lo dice con otras palabras. Entonces primero enseñarle el no y después el sí. Pero a no ser que quiera reforzar estas dos emisiones del sí y el no, lo que queremos es intentar expandir su lenguaje, intentar que diga más y que comprenda más preguntas. Ahí intentaríamos cambiar la pregunta, en lugar de decirle ¿quieres agua?, preguntarle ¿qué quieres? Por ejemplo, si nos responde con lo mismo que le hemos dicho, es decir, si nos responde con ¿qué quieres?, aquí lo que haremos será moldearle la respuesta. Si le pedimos ¿qué quieres? Agua, para incitarle de que solamente repita agua. Si es uno de los niños que repite la pregunta y la respuesta, esto puede ser por varias razones. Una de ellas es porque necesita reforzar toda la estructura. Entonces ves que él repite la pregunta y repite la respuesta para saber realmente comprender qué es lo que está pasando, cuál es la situación. Entonces le permite mejorar esa comprensión de la pregunta para en otros contextos saberla utilizar. En esta situación podemos hacerlo de diferentes formas. Podemos preguntarle, hacer una pausa, esperar y, aunque repita la pregunta, después darle nosotros la respuesta y que repita la respuesta. Otra cosa que podemos hacer es hacerle la pregunta y que otra persona, en el caso de que esté, moldee la respuesta. De este modo le incitamos a que solamente repita esa respuesta. Ante las respuestas te voy a recomendar que no solamente le respondamos con una palabra, sino que hagamos toda la estructura de la frase para mejorar esa comprensión. Entonces, ¿qué quieres? Yo quiero agua, o tengo sed, quiero agua. De esta forma estamos trabajando una mayor estructura del lenguaje siempre y cuando el niño sea capaz y dependiendo de la etapa en la que se encuentre, pero estamos reforzando toda la estructura de ese lenguaje, estamos haciendo la frase más larga, entonces siempre tienden a repetir lo último que escuchan y también les ayuda a comprender mejor lo que está sucediendo. Y ante la situación de que le hagas una pregunta con dos opciones, por ejemplo, ¿quieres agua o zumo? Y el niño te repita agua o zumo. Aquí lo que haremos será tener un estímulo visual. ¿Qué quiere decir? Le vamos a mostrar el agua y le mostraremos el zumo. De esta forma, el niño seguramente intentará alcanzar aquello que quiere. Muchas veces simplemente con darle ese apoyo visual ya sabe que tiene que elegir una de las dos. Pero si aún así te sigue repitiendo, cuando intente alcanzar la opción que quiere, le daremos la respuesta para que la repita, ¿no? Por ejemplo, si quiere, ¿qué quieres? ¿Agua o zumo? Y hacemos una pausa. Si el niño no dice nada o repite esto, intentará alcanzar, por ejemplo, el zumo y le diremos, quiero zumo, antes de dárselo, y después le daremos el zumo. Y por último te voy a enseñar la estrategia de triangulación, que significa hacerles de modelo. Muchas veces no entienden que cuando una persona le pregunta, ellos solamente tienen que dar esa respuesta. Entonces, ¿qué nos ayuda muchísimo? Una, o que haya una persona haciendo la pregunta y la otra moldee la respuesta, o dos, que esas dos personas hagan la demostración. Y si es otro niño, pues muchísimo mejor, porque los niños imitan mucho a los otros niños. Entonces, pues le ayudaría a comprenderlo más y a imitarlo. Pero aún así, lo que pueden hacer los dos adultos o un adulto con un niño es representar esa misma situación. Si tú le preguntas si quiere algo, por ejemplo, y no te responde o te hace la pregunta, puedes coger al hermanito o a la hermanita o a otro adulto, hacerle la pregunta y que te dé la respuesta.
De este modo, si está atento en lo que está pasando, va a comprender más el contexto y la situación viendo esa representación real de lo que está sucediendo, y así será más fácil que también cuando le hagas la pregunta te responda. A modo de resumen, intentan hacer preguntas concretas de sí y no, hacer preguntas un poco más amplias que nos van a permitir estimular un poco más ese lenguaje, a trabajar más la estructura de la frase, a que pueda comprender un poco más, y así iremos sacando, ¿no? Siempre y cuando no sean unos objetivos de trabajo. Si son unos objetivos de trabajo, evidentemente sí las haremos. Utiliza a terceras personas para hacer representaciones de lo que está sucediendo o para que le den el modelo de respuesta a la pregunta o a la indicación que tú le has hecho. Ante órdenes que ves que no responde, la acompañaremos haciendo esa misma orden mientras se la estamos diciendo verbalmente. Y ante preguntas nos podemos apoyar muchísimo del apoyo visual, ya sean pictogramas con objetos reales, haciendo la representación como sea, porque visualmente siempre lo comprenden muchísimo mejor, y le daremos el modelo de respuesta que nos tiene que dar. Si repite la pregunta y la respuesta, utilizaremos a otra persona para que lo moldee, o simplemente haremos una pausa y reforzaremos la respuesta. Haremos que repita la respuesta después, o si igualmente tú le dices una pregunta y le das la respuesta y él te repite la pregunta y la respuesta, aquí lo que puedes hacer después es reforzar solamente la respuesta y así volverá a repetir esa última parte que es la que le toca. Sé que esto puede ser un poco lioso hasta que no lo entiendes bien. Espero que realmente se haya quedado claro y que tengáis estrategias para poderlos utilizar en vuestro caso en concreto y sacar de un lenguaje que no es funcional un lenguaje que sea efectivo y que permita a tu hijo poder comunicarse e interactuar con sus iguales y con otras personas. Si tienes una situación en concreto que no sabes muy bien cómo afrontarla, cómo guiarle, cómo moldearle esa respuesta, puedes dejarla en comentarios, escribirme por privado en Instagram o en TikTok, @logopedainfantil, y allí te ayudaré en tu caso en concreto. Si quieres aprender más sobre cómo estimular el lenguaje, cómo sacar esa mejor versión de los niños, cómo funciona su cerebro para entenderles mejor y saber bien cómo actuar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por estar aquí. Te veo el próximo domingo. ¡Mua!